Sí, a ver, buenos días. Buenos días con todos. Vamos a empezar la telecapacitación del día de hoy. Yo soy la doctora Diana Urday. Soy médico endocrinóloga. Trabajo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bien. A ver, vamos a empezar con el tema que vamos a hablar el día de hoy, es sobre hipotiroidismo. Vamos a empezar con un caso clínico, ¿ya? Se trata de un paciente varón de 73 años sin antecedentes familiares de patología tiroidea, diabetes o hipertensión arterial, sin enfermedades ni tratamientos crónicos, que acude a consulta de endocrinología con un tiempo de enfermedad de 4 meses caracterizado por ganancia de peso, astenia, somnolencia, ánimo depresivo, alteración de la memoria, pérdida de la fuerza muscular, intolerancia al frío y voz ronca. Su familia ha notado que habla más lento y tarda en responder las preguntas que se le realizan. A la exploración física, como pueden observar, el paciente produce una facies abotagada, hay palidez, piel seca, escamativa, predominio de los miembros inferiores, hay también macroglosia, edema palpebral bilateral, se palpa también un bocio, peso aproximado de 80 kilos, con una talla de 1,65, la frecuencia cardíaca en el paciente es de 55 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto y una presión en 130/90. Además, también se le nota en el examen físico bradipsiquia y bradilalia. Entonces, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica, no? ¿Y qué exámenes le solicitaríamos para poder realizar el diagnóstico, no? Entonces, se trata de un paciente que viene con síntomas en realidad un poco inespecíficos, ¿no? Como somnolencia, alteración de la memoria, es un adulto mayor y bueno, hay una bradipsiquia, hay una bradilalia, hay una bradicardia también, ¿no? Entonces, en este paciente, pues vamos a ver que la posibilidad de que podría tratarse de un hipotiroidismo y vamos a verlo por qué, ¿no? El hipotiroidismo es un síndrome caracterizado por manifestaciones clínicas y bioquímicas, ¿no? Que se da por la deficiencia de las hormonas tiroideas en los tejidos diana. Es causado por el déficit de la secreción de las hormonas tiroideas debido a una alteración de la secreción glandular de la tiroides o también por un déficit en su estimulación. ¿A qué se refiere con esto? Voy a poner el puntero. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? ¿No? Aquí tenemos la glándula tiroides. La glándula tiroides sintetiza las hormonas tiroideas gracias a un estímulo. El estímulo dado por la hormona estimulante de la tiroides o la TSH o también llamada tirotropina. Esta tirotropina es sintetizada por la hipófisis, ¿no? A su vez, la hipófisis es estimulada gracias a una hormona que es la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Que se secreta en el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo secreta TRH para estimular a la hipófisis para que sintetice TSH y esta a su vez estimula la tiroides a producir hormonas tiroideas. Entonces, hay un hipotiroidismo si es que puede haber una alteración ya sea en la tiroides, ya sea en hipófisis o ya sea en el hipotálamo, que como consecuencia da una disminución de la producción de las hormonas tiroideas. Vamos ahora con la definición bioquímica. El hipotiroidismo manifiesto se da cuando tenemos una TSH elevada, ¿no? Generalmente es mayor a 10 milunidades por litro, asociada a una T4 libre por debajo del valor normal. El hipotiroidismo subclínico, por otro lado, se caracteriza por una TSH por encima del límite superior normal de referencia de laboratorio asociado a una tiroxina libre normal, ¿ya? Es decir, solamente la TSH es la que está alterada, la T4 libre está normal. Ese es el hipotiroidismo subclínico, o también llamado hipotiroidismo leve. Tener en cuenta que este patrón bioquímico solo aplica cuando la función tiroidea se ha mantenido estable durante varias semanas, es decir, esta TSH se mantiene persistentemente alta por varias semanas, ¿no? Aproximadamente por 6 a 8 semanas persiste elevado, y además tenemos la certeza de que el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides está normal, ¿no? No hay alguna alteración estructural en el eje, ¿ya? Y tampoco hay una enfermedad grave o reciente en curso. ¿Por qué? Porque puede haber también otra patología llamada un pseudohipotiroidismo, ¿ya? O un síndrome del eutiroideo enfermo. En cuanto a la epidemiología, pues el hipotiroidismo es muy frecuente, ¿no? Es una enfermedad endocrinológica muy frecuente que lo padecen aproximadamente el 1 al 3% de la población en general. Su prevalencia va a variar de acuerdo al lugar geográfico y a la población. El hipotiroidismo manifiesto tiene una prevalencia del 0,3% y el subclínico una prevalencia del 4,3%.
La gran mayoría de los casos, pues se trata de mujeres, ¿no? En el 85% de los casos, y la relación de hombre-mujer es de 1 a 4. ¿Ya? Según estudios observacionales, lo que han encontrado es que el riesgo de desarrollar hipotiroidismo manifiesto en mujeres que se asocian además a anticuerpos positivos o una TSH elevada, ¿no? Ha sido del 4% por año frente a un 2 a 3% en aquellas pacientes que tienen solamente o una elevación de la TSH o solamente tienen anticuerpos positivos. En cuanto a la fisiopatología, como ya les mencioné, la alteración puede ser por afectación de la glándula tiroides, ¿ya? En este caso se trataría de un hipotiroidismo primario, ¿no? Y en donde hay pues la disminución de las hormonas tiroideas. En el caso de una alteración hipofisaria, que la hipófisis no esté funcionando de forma adecuada, estaríamos hablando de un hipotiroidismo secundario central, es decir, la producción de la TSH va a estar disminuida y por lo tanto la T4 también en consecuencia va a estar baja, ¿no? Y finalmente, la alteración hipotalámico, también llamado hipotiroidismo terciario central, ¿no? Donde hay una disminución de la producción de la TRH. Entonces, de forma general, también podemos decir que tenemos un hipotiroidismo primario y un hipotiroidismo central. El primario es cuando la glándula tiroides es la que está afectada, ¿verdad? Y el central es cuando ya puede haber una afectación de hipófisis o de hipotálamo, que como consecuencia hay una disminución de la TSH o de la TRH y por lo tanto pues se disminuye la producción de las hormonas tiroideas. Hay una mano levantada de María, me parece. ¿Quiere hacer una pregunta, María? Bueno, vamos a continuar, creo que no. Em, En cuanto a las causas del hipotiroidismo, la gran mayoría se trata de un hipotiroidismo primario, es decir, la alteración está en la glándula tiroides, ¿verdad? Y esto puede darse por un déficit endémico de yodo, que es la causa más frecuente a nivel mundial. Sin embargo, en los países desarrollados ya la causa más frecuente es la autoinmune, es decir, la tiroiditis de Hashimoto. También hay otras causas como las disgenesias tiroideas, ¿no? Alteraciones congénitas frecuentes. También puede haber hipotiroidismos transitorios en el caso de las tiroiditis, ¿no? También puede ser el hipotiroidismo secundario a uso de otras sustancias como yodo, cirugía también o radiación, y también el uso de ciertos fármacos, ¿ya? Otras causas puede ser, como ya mencioné, el hipotiroidismo secundario, como una alteración de la hipófisis, o un hipotiroidismo terciario, una alteración del hipotálamo, o también resistencia a las hormonas tiroideas, que en realidad son casos raros, ¿no? En cuanto al cuadro clínico del hipotiroidismo, en realidad los síntomas son inespecíficos, van a incluir letargia, fatiga, intolerancia al frío, debilidad, estreñimiento, el cabello es áspero, seco, ¿no? La facies es abotagada, hay edema palpebral, hay macroglosia, ¿no? Ronquera. Es característico cuando llega un paciente con un hipotiroidismo manifiesto a la consulta, ¿no? Es como si también andara en cámara lenta, habla bien lento, piensa lento, uno le hace las preguntas de la anamnesis y se demora en poder responder, ¿no? Aquí pueden observar, ¿no? El edema palpebral, la facies abotagada, la macroglosia, la pérdida también de la cola de las cejas, el bocio, la resequedad de la piel, ¿no? También puede haber estreñimiento, es algo muy característico en los pacientes, intolerancia al frío, ¿no? También la relajación de los reflejos osteotendinosos en el examen físico va a estar lenta. Puede haber también trastornos psiquiátricos como depresión, hay dificultad también para la concentración y alteraciones de la memoria que pueden presentarse sobre todo en adultos mayores, ¿no? Las mujeres presentan también trastornos menstruales. Y bueno, hay algo que algunos pacientes presentan que es el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Mialgias, artralgias, incluso algunos pacientes son derivados precisamente de reumatología o de neurología para descartar hipotiroidismo por estas molestias que el paciente presenta. Respecto al diagnóstico, pues lo principal que debemos de pedir es la TSH. Recuerden el eje que les mencioné, tenemos TRH producida por el hipotálamo, TSH producida o sintetizada por la hipófisis y la T4, T3 que es producida por la glándula tiroides. Entonces, si es que hay una alteración, la más frecuente es la alteración de la glándula tiroides, entonces las hormonas tiroideas, la T4, T3 van a estar bajas y como consecuencia, pues la TSH va a estar alta porque la hipófisis va a detectar las hormonas tiroideas periféricas disminuidas, es decir, la T4, T3 bajas y por lo tanto va a querer producir más TSH para que estimule más a la tiroides
y así pueda producir más hormona tiroidea, pero como la tiroides está enferma, entonces no se va a dar esta retroalimentación, este feedback, y por lo tanto vamos a encontrar una TSH elevada con una T4 baja, ¿no? Esa es la característica de los pacientes con hipotiroidismo manifiesto, ¿ya? Entonces, de todas las pruebas como screening, lo que siempre pedimos es la TSH porque es muy sensible, la hipófisis es muy sensible al captar la disminución de las hormonas tiroideas, es decir, al captar la disminución de la T4 y de la T3, ¿ya? Incluso con ligeras variaciones, por eso es que encontramos el hipotiroidismo subclínico, ¿no? Aparentemente, bioquímicamente, la T4 está normal, pero ya la TSH la encontramos alta, significa que la hipófisis ya está sensando que en realidad sí hay cierta deficiencia de hormona tiroidea, nada más que aún no se ha disminuido de forma manifiesta para poder catalogarlo como un hipotiroidismo primario, ¿ya? También para el diagnóstico nos sirven los anticuerpos antitiroideos, porque como les mencioné, una causa frecuente es precisamente la tiroiditis de Hashimoto. Para eso pedimos los anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa. Otras alteraciones que se pueden encontrar en un paciente con hipotiroidismo manifiesto son las dislipidemias, ¿no? Como el aumento del colesterol total, el aumento del LDL, el aumento de los triglicéridos, el aumento del CPK, el aumento de las transaminasas, ¿no? También pedimos en algunas ocasiones ecografía de tiroides cuando tenemos dudas de la presencia, por ejemplo, de un nódulo tiroideo que puede estar asociado a un hipotiroidismo. No es la causa, pero sí puede coexistir, ¿no? Y ante la sospecha de un nódulo siempre hay que estudiarlo, ¿ya? Entonces, y además también en la ecografía hay veces nos ayuda para poder ver el patrón de la vascularidad y del parénquima que tiene la tiroides. Para interpretar los estudios hormonales, entonces tenemos, les mencioné, en el caso de un hipotiroidismo primario, como la tiroides es la que está alterada, está fallando, está enferma, por decirlo así, entonces la T4 y la T3, que produce la glándula tiroides, van a estar disminuidas. En consecuencia, al estar disminuidas, hipófisis va a censar esta disminución de la T4 T3, por lo tanto va a aumentarse la TSH. Entonces, un hipotiroidismo primario encontramos TSH alta con T4 baja. En un hipotiroidismo central tenemos la T4 baja, ¿ya? Pero como hay alteración, ya sea del hipotálamo, de la hipófisis, la TSH o va a estar baja o va a estar inapropiadamente normal, porque como les dije, la hipófisis y el hipotálamo detectan muy bien ligeras variaciones de la T4, pero si es que a pesar de que la T4 está muy baja, la TSH no se eleva, entonces significa que hay una alteración en el funcionamiento de la hipófisis o del hipotálamo. Estaríamos frente a un hipotiroidismo central, es decir, encontramos una T4 libre baja asociada a una TSH baja o inapropiadamente normal. ¿Por qué? Porque no es apropiado, no es adecuado o no es fisiológico que ante una T4 baja la TSH está normal, ya debería estar alta. Y respecto al hipotiroidismo subclínico, pues ahí como le mencioné, solamente la TSH es la que está alterada, está alta, y la T4 libre está normal. Ese es el hipotiroidismo subclínico. Respecto al otro patrón de la resistencia de las hormonas tiroideas, tenemos una TSH normal o alta con una T4 libre alta, pero el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo, no de hipertiroidismo. Es decir, el valor bioquímico no se corresponde con la sintomatología del paciente, ¿no? Porque precisamente está la resistencia de las hormonas tiroideas. Tener en cuenta también que la T4, es decir, la hormona tiroidea, la tiroxina, la T4 se une a las proteínas, ¿verdad? En un 99.9%, ¿ya? Y por lo tanto, si es que nosotros dosamos tiroxina total, ¿no? La T4 total, puede verse afectado por algunas enfermedades que aumentan estas proteínas, estas globulinas. Por lo tanto, nosotros en la mayoría de los casos solemos pedir T4 libre, no T4 total. Principalmente cuando estamos presentes a una gestante. ¿Por qué? Porque tienen aumento de estrógenos, ¿no? Los estrógenos hacen que se incremente las globulinas o las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas y por lo tanto la T4 me va a salir alta, pero no porque su concentración en realidad esté alta, sino porque están incrementadas las proteínas, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta precisamente estos factores que incrementan las globulinas que transportan a las hormonas tiroideas, ¿no? O también puede haber incluso disminución y por lo tanto vemos también una T4 baja, que no significa que el paciente tenga hipotiroidismo, sino es que por estas alteraciones, ya sea un cuadro de una enfermedad severa o uso de glucocorticoides, vamos a tener estas proteínas bajas y por lo tanto la T4 total va a estar baja, ¿ya? Entonces, tener en cuenta cuando tenemos un paciente que tiene alteración de la albúmina de las proteínas,
hay que saber interpretar el resultado de la T4 total. De preferencia, por eso siempre solemos solicitar T4 libre, ¿ya? También algo muy importante que quiero dejarles que queden ustedes es que no siempre debemos de pedir la TSH en los pacientes que están hospitalizados. ¿Por qué? Aquí de repente tenemos personal de salud que no necesariamente trabaja en centros en donde hay hospitalización, pero en los que sí los hay, no hay que pedir de forma indiscriminada el dosaje de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque hay una alteración que se llama el síndrome del eutiroidea enfermo. Es decir, cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad crítica, que está, o ya está muy desnutrido, ¿no? Entonces hay alteración de las hormonas tiroideas, pero secundario a esta enfermedad crítica, no porque tenga una enfermedad tiroidea. Entonces en esos casos no es necesario dar hormona tiroidea, simplemente hay que esperar a que el cuadro de la enfermedad severa, crítica, pase. Solamente se observa al paciente. Por eso se llama síndrome del eutrio enfermo. Es por ello de que no se debería solicitar hormonas tiroideas de TSH, T4 a todos los pacientes que ingresan a hospitalización. Solamente si es que tenemos sospecha clínica de un hipotiroidismo, ¿ya? Respecto al tratamiento, pues, ¿cuál será? Si el paciente le falta hormona tiroidea, hay que darle hormona tiroidea. Tenemos la hormona tiroidea sintética, que es la levotiroxina, ¿ya? Entonces, esa levotiroxina es la hormona tiroidea de forma sintética. ¿El objetivo cuál va a ser? Estabilizar de forma lenta la TSH y la T4 libre mediante la administración de la levotiroxina. En el hipotiroidismo primario, pues solemos solicitar los controles de TSH principalmente, ¿no? Porque al subir la T4, pues la TSH va a empezar a bajar. En el caso de un hipotiroidismo secundario, en donde la T4 es la que va a estar baja, pero la TSH podemos encontrarla inapropiadamente normal, solamente lo monitorizamos con la T4 libre. Es decir, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor hipofisario, un tumor hipotalámico, que da como consecuencia un hipotiroidismo secundario, no vamos a controlarlo con TSH, solamente con T4 libre, porque es la expresión de la concentración de la hormona tiroidea que nosotros estamos dando al paciente. Ya sabemos que su hipófisis no está funcionando de forma adecuada, por eso no tenemos por qué dosar TSH. La TSH me habla de una adecuada función hipofisaria. Solamente la pedimos cuando la hipófisis o hipotálamo están funcionando de forma adecuada, si no, no. Por eso en el hipotiroidismo primario, como no hay alteración de la hipófisis y el hipotálamo, sí pedimos TSH. A diferencia de un hipotiroidismo central o secundario, ahí no pedimos TSH, más bien pedimos T4 libre, ¿ya? ¿Cuál es la dosis que se da al paciente con deficiencia de hormona tiroidea? Es de 1.6 microgramos por kilo por día. Tener en cuenta de que hay que dar menos dosis en los ancianos y también en pacientes con cardiopatías, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea pues aumenta el trabajo cardíaco y entonces podríamos descompensar al paciente, es más, podría llevarlo a una fibrilación auricular, ¿ya? Tener en cuenta también algo muy importante, que cuando el paciente se va a hacer su control de hormonas tiroideas, ¿no? Al laboratorio, ese día indicarle que el paciente no tome la pastilla en la mañana, porque la pastilla se indica que se tome la levotiroxina en ayunas. En el primer momento de la mañana sea la primera pastilla que tome con agua pura, ¿ya? Esa es la indicación. Pero cuando va a tomarse el examen de laboratorio del paciente, de preferencia que no tome la pastilla la levotiroxina. ¿Por qué? Porque puede haber un aumento de forma transitorio por esa toma en ese momento de la hormona tiroidea. Incluso puede elevarse un 20% la concentración después de la administración de la hormona tiroidea. Nos puede ser una T4 libre alta, pero no significa de que el paciente esté recibiendo mucha dosis, sino es que antes de realizar el examen de laboratorio, el paciente tomó su pastilla una hora antes, ¿no? Y es por eso que sale alterado. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Las dosis se ajustan, ¿no? De la levotiroxina se van a ajustar de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente si empieza a mejorar, ¿no? También al control de la TSH. Y la TSH la solemos pedir cada 6 a 8 semanas. No se pide antes. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de la levotiroxina es amplio. Entonces, para lograr una concentración estable de la hormona tiroidea, necesitamos unas 6 a 8 semanas para estar seguros cuál es la concentración sanguínea como consecuencia de esa dosificación de la hormona tiroidea que le estamos dando al paciente, ¿ya? Eh, los valores, también tener en cuenta que los valores de TSH tienden a ser más bajos al final de la tarde y más altos alrededor de la hora de dormir. Es por eso que puede haber una variación de la TSH dentro del valor normal hasta en un 40-50%, pero eso no significa de que haya una alteración de la tiroides. Eso también tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos,
pero se tomó y hay una variación de la TSH y por eso es que vamos a modificar la dosis de la levotiroxina. Y no, puede haber una variación en el mismo paciente entre un 40 a un 50% de la concentración de la hormona tiroidea, ¿ya? Pero siempre dentro del valor de la normalidad del laboratorio. Tener en cuenta también que hay condiciones clínicas o dietéticas que afectan la absorción de la hormona tiroidea. Principalmente aquí siempre tener en cuenta a los síndromes de mala absorción, pacientes que tienen diarrea crónica, pacientes postoperados de cirugía bariátrica, pacientes que tienen gastritis, pacientes con cirrosis, pacientes que consumen calcio. Eso es muy importante, que separar las pastillas del calcio del consumo de las hormonas tiroideas, de la levotiroxina, porque si no, va a haber una afectación en la absorción de este medicamento. También cuando toman los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, por ejemplo, hay que separarlo de la toma del omeprazol unas 3 horas de la toma de la levotiroxina, porque va a afectar el pH y por lo tanto, el pH gástrico, y por lo tanto va a afectar la absorción de la levotiroxina. Tenemos muchos pacientes que vienen a consulta y que pues reciben la dosis en realidad que uno piensa que es la adecuada para el peso y la talla del paciente, pero a pesar de eso, su TSH sigue alta, ¿no? Entonces se le pregunta, se le indaga al paciente qué medicamentos está recibiendo y la mayoría es que consumen omeprazol, por ejemplo, y eso altera la absorción de la hormona tiroidea, de la levotiroxina. Le decimos que espacie al menos unas 3 horas la ingesta del omeprazol separado de la levotiroxina, y el control hormonal sale en unas 6 semanas, pues ya sale de forma adecuada, ¿no? También tener en cuenta que hay ciertos factores que pueden incrementar los requerimientos de levotiroxina, principalmente aquí el embarazo y la ganancia de peso. Como les mencioné, la dosis de la levotiroxina es 1.6 por kilo, microgramos por kilo de peso, ¿verdad? Entonces, si subimos de peso, vamos a necesitar más dosis de hormona tiroidea. Si la paciente está embarazada en la gestación, también se le sube, se le incrementa la dosis de la hormona tiroidea porque sus requerimientos son mayores, ¿ya? Durante la gestación de hormona tiroidea. Esto les quería mostrar para que tomen en cuenta cómo es que evoluciona un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Que más o menos el 60% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico pueden regresar a un estado eutiroideo durante los 5 años de evolución, sobre todo si es que tienen anticuerpos negativos, pero si es que ya tienen anticuerpos positivos, ¿no? O tienen una TSH que está progresivamente cada vez incrementa un poco, cada vez más, entonces pues la tasa de conversión de hipotiroidismo subclínico a hipotiroidismo manifiesto pues se incrementa. Se dice que es del 1 al 5% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico pueden desarrollar un hipotiroidismo manifiesto, sobre todo si es que tienen anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces, cuando tenemos un hipotiroidismo subclínico, siempre hay que solicitar anticuerpos antitiroideos para ver si es que de repente es un paciente candidato a suplementación con hormona tiroidea, ¿no? Sobre todo si tiene también sintomatología de hipotiroidismo, ¿ya? Y este sería el manejo de un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Recuerden, hay ciertas variaciones de la hormona tiroidea. Para decir que es un hipotiroidismo subclínico, esta TSH debería estar elevada de forma persistente. Por lo tanto, no porque en un primer control de laboratorio me sale una TSH en 6, por ejemplo, o en 5, ya voy a decir que es un hipotiroidismo subclínico y le voy a dar tratamiento con hormona tiroidea. No. Debo de hacer un nuevo control, debo de corroborar ese resultado de ese control de TSH en unas 8 a 12 semanas. Y también, ya les mencioné en un hipotiroidismo subclínico, solicitarle los anticuerpos antitiroideos, sobre todo los anticuerpos antitiroperoxidasa, que son los más frecuentemente alterados en la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, si la TSH se normaliza y los anticuerpos son negativos, simplemente se le observa, ¿no? Y si es que el paciente está muy sintomático, pues se le puede dar una dosificación baja de hormona tiroidea, pero en realidad eso sería en observación, ¿no? Como sería como una prueba terapéutica. Pero si es que tiene los anticuerpos positivos, hay que reevaluar esta función tiroidea. Acá dice anualmente, usualmente nosotros solemos pedirlo a los 6 meses. ¿Ya? Una nueva función tiroidea para ver si es que al tener los anticuerpos positivos en 6 meses ya se alteró la TSH nuevamente, ¿ya? Luego, si es que corroboramos que la TSH persiste elevada, ¿no? Luego de 6 a 8 semanas, tenemos que ver los síntomas del hipotiroidismo, si están presentes o ausentes. Si están ausentes, tenemos que ver el valor de la TSH. ¿Qué tan alta está? Si la TSH no está tan alta, es decir, está menos de 10,
¿ya? Hay que ver, si es que está entre 4.5 y 7, pues no es recomendable dar el tratamiento porque es muy ligera la elevación de la TSH y además no tiene síntomas de hipotiroidismo. Entonces, no habría en realidad por qué darle tratamiento con suplementación de hormona tiroidea. Simplemente se lo observa y se puede reevaluar en 6 meses. Pero si tiene una TSH entre 7 y 10, y si el paciente es menor de 70 años y tiene anticuerpos positivos, pues ahí podríamos probar dar hormona tiroidea. Podríamos considerar dar una prueba terapéutica con hormona tiroidea. Si es que tenemos un paciente que tiene ya una TSH mayor de 10, ¿no? Sin síntomas de hipotiroidismo, pero tiene una edad menor de 70 años, y anticuerpos positivos, pues ahí sí está recomendado dar la hormona tiroidea. Pero si es mayor o igual a 70 años, ahí sí podríamos observarlo y reevaluar a los 6 meses para ver si es que sigue subiendo la TSH o ya baja la T4 libre, ¿no? Ya se convierte en un hipotiroidismo manifiesto. Si es que tenemos un paciente que tiene persistentemente la elevación de la TSH, pero tiene síntomas de hipotiroidismo, entonces ahí sí hay que dar tratamiento, ¿no? Por 6 meses aproximadamente con hormona tiroidea con el objetivo de disminuir esta TSH. Si al disminuir la TSH mejoran los síntomas, entonces se continúa el tratamiento a los 6 meses. Pero si los síntomas no mejoran a los 6 meses con esta suplementación de hormona tiroidea, entonces se discontinúa el tratamiento, porque la causa de estos síntomas no es el hipotiroidismo subclínico. En cuanto al caso clínico, pues el paciente nos trae una T4 libre en 0.3, el valor normal es de 0.7 a 1.7. Traía una TSH en 105, el valor normal era hasta 4.2. Aquí, como pueden ver, la T4 está baja y la TSH está alta, entonces se trata de un hipotiroidismo primario, ¿verdad? Le hicieron los anticuerpos antitiroideos que salieron positivos. La antitiroglobulina estaba en 240, estaba alta, y la antitiroperoxidasa también estaba alta en 135. Los electrolitos, pues había una ligera hiponatremia, una anemia también leve, y había dislipidemia, ¿no? Colesterol total alto, el LDL un poco alto y los triglicéridos también ligeramente elevados. Entonces, el diagnóstico es un hipotiroidismo primario por tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Tiene una anemia leve, una dislipidemia mixta y un trastorno hidroelectrolítico con una hiponatremia leve. Todos estos trastornos, la anemia, la dislipidemia y el trastorno electrolítico, se pueden mejorar si mejoramos nosotros las hormonas tiroideas, como les comenté. Entonces, no vamos a dar tratamiento por ahora con esto, simplemente damos la suplementación con la hormona tiroidea. Si se trata de un paciente adulto mayor, tengan cuidado, no le vamos a dar la dosis completa. Vamos a empezar primero con una dosis baja. Podemos empezar con dosis de 25 a 50 microgramos por día de hormona tiroidea, de levotiroxina. Y luego ahí se puede ir subiendo, ¿no? Cada 4 semanas la dosificación hasta llegar a la dosis de suplementación del paciente. Se le pide el dosaje de control de TSH-T4 libre cada 6 a 8 semanas para ver si es que ya con la dosis a la que quedamos está las hormonas tiroideas, la TSH y la T4 libre dentro de rangos aceptables, ¿no? Y luego que ya llegamos a los rangos aceptables de las hormonas tiroideas, se le pide pues también sus electrolitos y su perfil lipídico para ver si es que ya mejoró. Si ya mejoró con eso, entonces no es necesario realizar alguna otra corrección. ¿Y por qué será importante diagnosticar y tratar el hipotiroidismo? Porque si es que no se trata de forma adecuada y oportuna, ya puede dar una consecuencia que es una emergencia endocrinológica, puede llevar al coma mixedematoso, ¿ya? Y este coma mixedematoso, que hay un trastorno del nivel de conciencia, el paciente puede ir a coma, como su mismo nombre lo dice, hay alteración de la función respiratoria, hay alteración de la función cardíaca, alteración de la función renal, hay una alteración sistémica importante, hay alteración termorreguladora. La mortalidad de un paciente con un coma mixedematoso o una crisis mixedematosa es del 25 a 60% de los pacientes, incluso si los pacientes reciben un adecuado tratamiento, ¿ya? Estos pacientes son manejados en unidad de cuidados intensivos y pues tienen mucho riesgo de fallecer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión de la presente charla? Es que el hipotiroidismo es el resultado de una secreción baja de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides o también por acción tisular de las hormonas tiroides de forma inadecuada. También puede ser disminución de la estimulación de la glándula tiroides por alteración de la hipófisis o del hipotálamo. Ese sería un hipotiroidismo central. La causa más frecuente del hipotiroidismo es el primario, ¿verdad? Y dentro del primario puede ser de forma general la deficiencia de yodo, y en los países en vías de desarrollo pues, y desarrollados es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto.
El cuadro clínico o el examen físico puede ser inespecífico, pero siempre buscando estas manifestaciones de deficiencia de hormonas tiroideas, ¿no? Para el diagnóstico, pues solicitamos TSH, T4 libre. El perfil más frecuentemente encontrado es el correspondiente a un hipotiroidismo primario, que es una T4 libre baja con una TSH incrementada, ¿no? Y el tratamiento de elección, pues, es la hormona tiroidea, es la levotiroxina, ¿no? La dosis va a depender del nivel de TSH, de T4 libre, va a depender de la edad del paciente y de la comorbilidad cardiovascular que tenga el paciente. Y eso sería todo en cuanto a la telecapacitación del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, que lo escriban al chat. A ver. Gracias, Teresa Aguilar. Igualmente, qué bueno que hayan escuchado la charla. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Mm, Listo. Entonces, terminamos con la telecapacitación del día de hoy. Muy agradecida por su participación y espero que pues haya sido de su total agrado. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.